Conectando USA es presentado por Peachtree Group, PFS Realty Group, Saltiel Law Group, Estudio de Abogados Fernando Sokol. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conectando USA. Hoy vamos a conversar de un tema clave para todos los inmigrantes. Sistema contable y financiero aquí en Estados Unidos. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las diferencias con América Latina? ¿Qué tenemos que hacer y qué no para cometer o no cometer errores? De todo eso vamos a conversar hoy en nuestro episodio. ¿Cómo estamos, Caro? Muy bien, gracias, Ana Sol. Así es, nuestra próxima invitada, Denise Jiménez. Ella es contadora chilena con licencia acá en los Estados Unidos, que nos va a contar todos los detalles que tenemos que saber sobre el tema impositivo en este país. Así bienvenida, Denise. Bien, y ustedes, Muy muchas bien, gracias por la gracias. invitación. Muchas gracias. Vos sabés que estábamos conversando fuera de cámara que el sur de toda la América se había tomado este estudio. Así es. Chile, Argentina. Bueno, Argentina. La chilena. Y claro, sí, viví 17 años en Chile, así que Chilena tengo también. parte de mi corazón ahí. Gracias, no, muchas gracias. ¿Hace cuántos años que estás tú aquí? 8 años. ¿Es mucha la diferencia que hay entre Latinoamérica y Estados Unidos? Yo creo que la principal diferencia que existe entre Estados Unidos y Latinoamérica es el sistema de tributación. En Latinoamérica generalmente, excepto Uruguay, las declaraciones de impuestos son individuales. Ajá. O sea, cada persona con su DNI, con su RUT, con su cédula de identificación, tiene que hacer una preparación de impuestos si es que tiene ingresos reportables o, digamos, ingresos que declarar. En Estados Unidos tú tienes la posibilidad de hacerlo como familia. Esa es una de las grandes diferencias que existe entre la tributación de nuestros países y Estados Unidos. Ya nos vamos a meter de lleno en cómo declarar, qué hacer con el tema de los impuestos, pero lo primero que a mí me llamó poderosamente la atención, Denis, cuando bajé del avión, yo aterricé acá en Estados Unidos y me dijeron, ¿tienes credit score? Y yo, ¿what? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es el y me credit empezaron, score? claro, Así. a decir ciertos ítems, ciertos nombres, cosas que yo no había escuchado en mi vida. Historial de crédito, ITIN, Social Security Number, un montón de conceptos que la verdad que uno que viene de otro país no tiene idea. Sí. A ver, partamos por lo básico. ¿Qué es cada una de esas cosas? A ver, el Social Security Number es un número de seguridad social que te da el gobierno de los Estados Unidos cuando tú tienes un permiso para trabajar, cuando tú tienes un proceso migratorio en el cual te permita, digamos, obtener ese número de Social Security. Okay. No todos los inmigrantes, por su calidad de migrante en Estados Unidos, por su visa asociada, tienen la posibilidad de obtener un Social Security Number. ¿Y en ese caso cómo lo hacen? Ahí tú tienes la opción de obtener un número que es un ITIN number. El ITIN number. Que es un número de identificación tributaria y el único propósito de ese número es para fines tributarios. Ese número se lo pueden dar a los niños, a los cónyuges de quien tenga un Social Security Number, pero que no tenga ninguna posibilidad de obtener por una vía, digamos, migratoria el número de seguridad social. Ahora, el Credit Score es un sistema que tiene Estados Unidos que es muy eficiente, en el cual mide tu comportamiento crediticio, tu comportamiento de pago, y es bastante relevante porque la verdad es que un buen Credit Score te facilita la vida, un mal Credit Score te la puede arruinar. A eso, porque Entonces, ¿te refieres a que si un buen credit score es, por ejemplo, si yo no pago mis tarjetas, eso me baja el crédito, ¿es lo mismo? básicamente existen varias fórmulas para poder tener un buen credit score. Es un buen comportamiento de pago, Ya. una relación de crédito-deuda reducida, también ciertos hechos que no te ocurran dentro de tu proceso, como por ejemplo que no te cierren una cuenta bancaria. ¿Atrasarte en los pagos? Exacto. El Fatal. comportamiento de Exactamente. pago es muy relevante, pesa mucho, digamos, dentro de esta ecuación para que tú puedas tener un buen número o un mal número.
Por eso hay que cuidarlo mucho. Es muy importante, sí, Y cuidar además todo que lo que te se queda, le- claro, te queda como un registro, un historial de vida. Si Sí. tú quieres después ir a sacar un crédito para una casa, O un un auto, auto. lo que sea, te revisan todo ese Si has historial de pagado. crédito. Sí. Es como sí. tu identificación. Sí. Sí, el credit score, sí, te lo van a revisar para 2 o 3 años atrás. Si es que tú quieres obtener un financiamiento, si es que quieres arrendar una casa también. Ah, mira tú. Sí, o sea, muchos dueños de propiedades piden, piden. una verificación de credit score. Denise, ¿en qué minuto uno, desde que llega acá a Estados Unidos, tiene que contactar a un contador? Es antes de llegar a Estados Antes de Unidos. llegar a Sí. Es que programarse Empecé mal, parece, bien, empecé sí. mal. Hay que programar bien todo, Sí, mira, exactamente. idealmente tú debieras hacer una planificación tributaria antes de venir a Estados Unidos. ¿Qué Eso es lo significa ideal. una planificación tributaria? Significa contactarte con un profesional de impuestos y en el fondo decir, voy a ir a Estados Unidos, este es mi plan. Hay algunas personas que emigran por trabajo, entonces están contratados, vienen por una compañía. Mi tipo de visa va a permitir que mi señora trabaje o no trabaje. También, si es que en mi país yo dejo cosas, empresas, propiedades y cualquier otra fuente de ingreso, inversiones. Ok. Inversiones. Entonces, eso es muy importante que las personas que vengan a Estados Unidos, previo a su llegada, puedan contactar a un profesional de impuestos para que de una mirada ya profunda y un análisis detallado puedan ver cómo va a ser su carga tributaria en los Estados Unidos y también su carga tributaria en el país donde él es, digamos, nacional. Claro, Claro, esa es la doble tributación de lo que estamos hablando o no. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un sistema de tributación que te dice que tú tienes que reportar o pagar ingresos mundiales. Ok. No siempre reportar es lo mismo, digamos, que pagar impuestos por ingresos de otro país. Hay algunos ingresos que son reportables, digamos, que pudieran no afectarte tu tributación o tu carga tributaria aquí en Estados Unidos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ahí es donde van, digamos, la doble tributación. Ok. Tú reportas ingresos en tu país de origen, pero también pagas impuestos. Sí. Sí. Entonces, Estados Unidos, por default en su ley, te permite tomar como crédito acá no es en Chile, ojo, crédito acá es como a cuenta del pago de los impuestos. Ok. En Chile se dice crédito a una deuda. Claro. Exacto. No, acá tú puedes, parte del impuesto que tú pagas en tu país o el total del impuesto que tú pagas en tu país, puedes tomarlo a cuenta de la incorporación de esos ingresos en tu declaración de impuestos en Estados Unidos. Wow. Ok, lo que yo entiendo, entonces, si yo pago mis impuestos en mi país de origen, no debería volver a pagarlos acá en Estados Unidos. Dependiendo de, ahí ya son cosas más técnicas, pero Ok. muchas veces depende de las tasas. En muchos de nuestros países de Latinoamérica las tasas impositivas son más altas, o sea, un mismo nivel de ingreso de Estados Unidos, muchas veces el impuesto en Chile, en Argentina o en otros países tiene una tasa efectiva más alta que la tasa americana a un mismo nivel de ingreso. Ok. Por lo tanto, para ciertos tipos de ingresos podría ser de que el efecto no sea tan grande de volver a pagar. Quizás están cubiertos. Lo que pasa es que se producen efectos acá respecto de que tus ingresos locales se pueden volver más caros. O Porque sea, si tienes tienes- una incorporación global de ingresos. Exacto, en tu país y en el país, digamos, en tu país de origen y si estás acá en Estados Unidos también. Exacto. Pero Estados Unidos te permite tomar los impuestos pagados fuera a cuenta de esos ingresos que tú vas a reportar dentro de tu declaración de impuestos. Ok. Vamos de lleno al tema de la declaración de impuestos. ¿Cuándo se declaran los impuestos acá en Estados Unidos? Bueno, el plazo es hasta el 15 de abril de cada año para las personas. Personales, digamos, no Personal, comercial. Exacto, personal. Personal, hablamos familiar también, Familiar. ¿no es cierto? Sí, Son los puede ser impuestos de familiares que persona pagamos. individual o familiarmente si deciden hacer una declaración como familia. Ujú. El 15 de abril es el plazo de vencimiento de los impuestos y del pago. Estados Unidos te permite tomar una extensión,
Pero aquí, ojo, la extensión es para la presentación del impuesto, no es para el pago. Okay. El pago se debe hacer antes del 15 de abril. Entonces muchos me preguntan a mí, bueno, pero ¿cómo voy a pagar si no sé cuánto es lo que tengo? Tienes que estimar. Tienes que hacer una estimación de cuánto es posiblemente lo que vayas a pagar y mandar, digamos, el pago para cubrir ese impuesto. Después tú haces haces la presentación ya final. Y ahí, si es que pagaste en exceso, el gobierno te lo va a devolver. Y si pagaste menos, vas a tener que pagar la diferencia. Sí, porque pasa, por ejemplo, que en países como en Chile, como en los últimos años yo he vivido ahí, entonces por eso tengo más recuerdo de cómo se paga el tema de los impuestos, uno declara en abril, mayo más o menos, entonces evidentemente no nos dan los plazos para presentar la tributación acá. Exacto. Ahí podemos pedir una postergación. Se pide una extensión y siempre, digamos, tienes que estar atenta a que si es que lo más probable es que pagues, tienes que con la extensión mandar el pago. Denise, un pago suficiente. Una pregunta también que es importante. Si yo tengo hijos que están estudiando en la universidad y están dentro de mi familia, ¿también tengo que pagar por ellos porque o ellos no pagan el impuesto por ser estudiantes? Bueno, es una muy buena pregunta. Aquí la presentación de impuestos familiares, voy a decir, tú eres el taxpayer principal, puede ser hombre o mujer. Okay. Ojo, o sea, no hay ninguna regla al respecto. Tu esposa o tu esposo no es tu dependiente para efectos fiscales, es tu cónyuge. O sea, nunca va a ser tu dependiente. Okay. ¿Quiénes pueden ser tus dependientes? Son tus hijos. Y tus hijos hasta cierta edad y además tienen que estar estudiando. ¿Hasta qué edad? Hasta los 23 años si es que están estudiando en la universidad. Y si no están estudiando, ¿hasta qué edad? Bueno, siguen siendo dependientes, pero tienen otra categoría de dependientes, ¿ok? Si es que no trabajan y no se sustentan por sí mismos, digamos, ellos dejan de ser dependientes. El término dependiente es cuánto es de su costo de vida que lo cubre la persona que lo está sustentando. Clarísimo. Económicamente. Exacto, ¿okay? los padres en esta situación. En este caso los padres. papás, pero tú podrías tener de dependiente, digamos, a tu mamá. Sí. A tu yo mamá la tengo, o a una tía, digamos, si es que esa persona no tiene ingreso y depende de ti para efectos tributarios. Entonces, esas personas son consideradas other dependent. Ahora, un dependiente calificado es un niño pequeño. Okay. Es un niño hasta los 16 años que, digamos, que forma parte, digamos, de tu familia y que además tiene un número de Social Security Number. Un niño que está en una familia que ha migrado y que no tienen residencia, no tienen green card, pueden tener este número de ITIN number, pero eso los va a hacer dependientes en la declaración, pero no va a ser un dependiente calificado. Es como other dependent. Okay. Entonces tiene una categoría de clasificación tributaria dependiente. O sea, diferente, digamos. ¿Qué hacemos acaba con una diferencia importante que hablamos con respecto a Latinoamérica? Acá los chicos empiezan a trabajar desde muy teenagers. 16 años. Sí, hay algunos que empiezan, 14 años ya empiezan a querer trabajar, a hacer part-time, etcétera. Ellos tienen que declarar independientes, tienen que declarar con nosotros. ¿Hasta qué monto deberían empezar a declarar independientes? Ok. Ellos, si es que cumplen con la definición de dependiente, o sea, que el papá le cubra más del 50% de sus gastos, sigue siendo un dependiente tuyo, ¿ok? Okay. Y puede estar dentro de tu declaración de impuestos. Pero a su vez, él tiene que hacer una declaración de impuestos por sus propios ingresos. Ajá. Pero de una manera distinta. Él tiene que decirle al gobierno, mira, estoy haciendo mi declaración de impuestos, pero soy dependiente en la declaración de otro. Perfecto. O sea, la familia va a hacer una declaración y el niño que está teniendo sus ingresos por, no sé, ayudantía o cosas extra, trabajo en el Burger King, o cualquier cosa, va a hacer su propia declaración de impuestos. Pero marcando, digamos, de que es dependiente y que sigue estando dentro, digamos, de la declaración familiar de sus papás. ¿En qué oportunidad te devuelven dinero cuando, por ejemplo, una mamá que tiene 2, 3 hijos y los 3 hijos son dependientes de ellos? ¿El gobierno devuelve un dinero para la madre por los hijos, por las cargas que tiene? Sí,
no es que el gobierno devuelva un dinero, porque devolver es cuando yo pasé algo y alguien me está dando de vuelta. Es que están pagando los impuestos. Es una diga. ayuda. Una ayuda. Es una ayuda. Es una ayuda. Exacto. Y los niños dependientes calificados tienen una ayuda del gobierno para todas aquellas familias hasta un cierto tope de ingreso. O sea, no es para todos. ¿Más o menos lo sabemos ese tope? Es que también es familiar. Depende de cómo tú haces tu declaración. Para las personas que la hacen en forma como solteros es un límite. Para los cabezas de familia, ¿qué son los cabezas de familia? Son aquellas padres o madres solteras, por ejemplo, que tienen un hijo dependiente, es cabeza de familia. Y para los matrimonios, o sea, una pareja, es otro límite. Depende del límite, es de ingresos que tenga esa situación, o sea, esa familia, es la devolución. Si es que va a tener ayuda o no. Ok. Ojo, que la ayuda del gobierno que te da por los niños es una parte que es reembolsable y otra parte que es a cuenta de tus impuestos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que el gobierno te dice, ok, cada niño tiene una ayuda de $2.000. Una parte de esos $2.000 es para que tú cubras tu pago de impuestos. Okay. O sea, te ayuda a reducir lo que tú le vas a pagar al gobierno. Y la otra parte, si hay un exceso, si ya con esa primera parte se pagaron todos los impuestos y hay una parte excedente, claro, esa parte te la puede devolver. Escúchame, Denise, pero ¿cuándo uno decide ya, ok, sabes que quiero declarar como familia, quiero declarar individual? ¿Cómo elige uno eso? Por ejemplo, mi mujer, no sé, llegamos, el marido tiene el Social Security Number, él está trabajando, pero su mujer no trabaja. ¿Hay que declarar como familia? ¿Qué recomiendas? O sea, es lo más conveniente, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque se producen sinergias impositivas cuando declaran como familia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a una misma tasa de impuesto, el ingreso familiar, el ingreso de una persona individual, va a tener una tasa efectiva de impuestos. Okay. Ahora, eso generalmente cuando es familiar es casi el doble. Entonces, supongamos que hasta $25.000, digamos, la tasa impositiva es de un 10%. ¿Ok? Perfecto. Familiar, $25.000. Como soltero sería la mitad. O sea, claro, hasta 12.500 sería un 10%. Más o menos así funciona el sistema. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando solamente uno trabaja, es una locura hacer una declaración por separado, porque no estoy aprovechando la ventaja que me da el gobierno de poner al cónyuge y los hijos, ¿no? Exactamente. En nuestros países, por lo general, uno contactaba y hablaba con el contador todos los meses. Juntaba los gastos y tenía, no sé, esta es la benzina, este es del teléfono, estos son los gastos. Sí. Todos los gastos uno los juntaba en boletitas. Acá es así, uno tiene que juntar esos papelitos. ¿Es como un sistema más confiable? ¿Cómo evalúan los gastos? Sí, mira, Estados Unidos, yo creo que muchas de las leyes de Estados Unidos, y no solamente la tributaria, sino que en muchos otros aspectos, está basado en la confianza de las personas. Eso no significa de que uno vaya a ser light respecto de pasar a llevar esa confianza que te dan. Acá, uno por ley tiene que guardar los respaldos de todos aquellos deducciones y gastos que le ha indicado al IRS de que tenía derecho a efectuar. Como por ejemplo. ¿Qué pueden ser estos gastos? Por ejemplo, los más relevantes generalmente son los impuestos, y eso llámese por impuesto a la propiedad, por el property tax, que es de las casas. Sales tax. El sales tax es parte del impuesto como a las ventas, o sea, como el IVA, okay, en la mayoría de nuestros países, que nosotros pagamos cada vez que compramos cosas. Claro. Entonces, obviamente que si frente a una auditoría tú deduciste sales tax, te podrían pedir, digamos, muéstreme la evidencia de que usted, digamos, dedujo ese impuesto. Gastos médicos también puedes deducir. Entonces, también te van a pedir la evidencia. Demuéstreme, digamos, cuáles son los gastos médicos que usted está deduciendo. Una cirugía, una operación, una entrada de urgencia, médico, que créeme grande. Que son grandes. Sí, son grandes. Exacto. Entonces, cuando tú haces una deducción de tu income a través de gastos que la ley te permite, tú
tienes que guardar esos documentos por el periodo que la ley te lo indique. ¿Cuánto es eso? ¿Un año? No, son no. como 6 años que uno tiene que guardar evidencia. ¿Pero te sirve, por ejemplo, el statement bancario? Eh, Que tú pagaste al hospital, a la clínica, el dentista o lo que sea, que aparece porque lo pagas con tarjeta, nunca uno paga en cash. Sí, mira, la ley cuando estás dentro de una auditoría dice que la prueba efectiva tiene 2 partes. Una es el comprobante y segundo es la forma de cómo lo pagas. Ay, yo voto todos los recibos y todo. Bueno, hay que guardarlo, 6 Sí. años tenés que guardarlo. Ah, ya no es necesario ser archivadores, uno puede hacer un PDF. Pero, a ver, Denise, pero lo que nos hacemos nosotros en nuestros países de guardar cada boletita, acá hay un mínimo de gastos que te dicen ya hasta cierta cantidad, no me acuerdo si eran 30.000, $32.000, y parece que ahora cambió para el próximo año, o para este año, el 2026, hay un mínimo que es como que te lo dan por sentado. Estos son gastos que evidentemente no me tienes que demostrar. No, lo que pasa es que la ley dice que tú puedes deducir una deducción estándar que dice el gobierno y te dice, ok, si usted ocupa la deducción estándar, que son, no sé, $25.000, por ejemplo, ese es ese valor que te da el gobierno. Entonces te comienza a taxar desde el 25.001 en adelante. Ok. Pero cuando uno dice, no, en realidad yo tuve más gastos que puedo deducir, un exceso de ese monto, entonces yo estoy haciendo un itemizado de gasto. Y para eso yo tengo que tener la documentación. Lo importante de poder, digamos, ayudar a las personas que viven fuera de Estados Unidos es decir, ok, ¿qué tipo de ingreso voy a tener en Estados Unidos? ¿Voy a ser un empleado? ¿Voy a ser un trabajador independiente? ¿Voy a tener rentas de capital? Que esa es otra gran ingresos y fuentes de ingresos que tú puedes tener acá. Eso vendría a ser como arriendo de propiedad. Por de ejemplo, claro, renta de capital gain, acá lo consideran, por ejemplo, toda la venta puede ser stock, puede ser propiedades, compra y venta de propiedades. Esas son rentas de capital, intereses, dividendos. Hay distintas fuentes de ingreso. Todas ellas se deben juntar, se juntan en la declaración anual de impuestos. Y sobre el total de los ingresos es que vemos si es que tenemos que pagar o si es que no tenemos que pagar impuestos, si es que tenemos ayudas del gobierno respecto de niños dependientes o no, y en el fondo reliquidar otros impuestos. Denise, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los inmigrantes en el tema de el sistema contable de acá de Estados Unidos? ¿En qué nos caemos? Las personas que son empleados y que tienen ingresos que son reportados, digamos, por instituciones financieras y ese tipo de cosas, la verdad es que está todo ya enviado a la IRS. Los llevan, fluyen. Exactamente, el IRS sabe perfectamente porque todo te lo fueron reportando. Ahora, los que son independientes, los que somos independientes, que tenemos actividades o tenemos pequeñas empresas o pequeños negocios, ahí nosotros tenemos que tener muy bien el récord de cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los gastos que tuvo nuestra actividad. ¿Qué le recomiendas vos a tus clientes? ¿Un Excel? Mira, un primero que separen, así sean muy estrictos en separar lo que es el negocio o su actividad económica, digamos, de la cual se están ganando su dinero, comercial, de digamos. sus gastos personales. ¿Y eso cómo lo separas? ¿Dos cuentas separadas? 2 cuentas bancarias separadas, así de simple. ¿Eso tiene que ver algo con el QuickBook? Lo que pasa es que la ley no te indica que tengas que llevar un sistema contable, ni que tengas que tener un software contable. La ley no te lo dice en ninguna parte. Lo que sí te dice es que tú tienes que tener un récord y tienes que reportar todos tus ingresos. Pero no es mensual, ¿no es cierto? Es que depende. Aquí siempre es un depende. Porque, por ejemplo, en Es un Chile caso a uno caso. tenía que declarar todos los meses. Llegaba a fin de mes y uno tenía que declarar. Me imagino que en Argentina también debe ser igual hoy en día y en los otros países de Latinoamérica probablemente. Pero acá es como que uno junta todo y a fin de año hace una vez al año, ¿no? Es siempre y cuando vayas ordenada, ¿o no? Claro, lo que pasa es que también tienes que saber que Estados Unidos es un país que tiene leyes federales, que es el impuesto de los ingresos, y tiene impuestos estatales. Dependiendo del estado, nosotros estamos en Florida, que es un estado que tiene
casi nada de impuestos. Acá nos que menos quedamos pagan. entonces. Sí. Exacto. Sí. Entonces, pero hay otros estados que tienen Nueva York. impuestos, digamos, que son estatales. Entonces, ahí cambia un poquitito la figura. Ahora, por ejemplo, si tú tienes una actividad en la cual prestas un servicio, el servicio no tiene que hacer ninguna declaración como mensual de qué es lo que tú estás recibiendo por tu servicio. Pero si tú haces ventas, si tu Claro. negocio, si tú vendes, sí tienes que hacer reporte. Y ahí ya depende. Ajá. El Estado te va a decir si es que quiere que tú le reportes mensual, trimestral, semestral o anual. Ah, Y perfecto. eso varía de cada estado. ¿En Florida cómo es? En Florida, si tú vendes, si tú tienes una actividad de ventas, te pueden, dependiendo de lo que tú vayas a colectar de IVA, de sales tax, el Estado, el Departamento de Ventas del Estado de la Florida te puede decir, yo creo que usted me reporte mensualmente. Y ahí te vuelves, digamos, un contribuyente mensual para el Estado. Tú sabes, Denise, que me está encantando todos estos temas. Hay muchas cosas que yo incluso llevo 8 años viviendo acá y no las sabía. Que no Sí, se me claro. vaya a escapar algo. Cuando uno llega a Estados Unidos, es muy importante el primer año. Es muy relevante. La fecha en que uno llega a Estados Unidos también es muy importante. ¿Por qué? Cuéntame. Porque puede marcar que tú ese primer año tengas que hacer una declaración de impuestos como residente o como no residente. La residencia fiscal en Estados Unidos, la residencia tributaria, ¿verdad? Lo mismo si uno tiene visa, si no tiene visa, green card o no. La residencia para efectos de impuestos, la clave son los días de permanencia en Estados Unidos. Por lo tanto, si tú tienes más de 183 días de permanencia física en Estados Unidos, entonces te va a tocar declarar como residente. Y cuando te toque declarar como residente fiscal, entonces uno tiene que hacer un checklist y un análisis de qué es lo que tiene afuera de Estados Unidos. Eso es muy importante. Porque generalmente cuando migramos, y migramos grande, dejamos cosas afuera de nuestros países. Propiedades, empresas, inversiones. Y eso es muy, muy importante que desde el día 1 sepas cuáles van a ser los requerimientos, qué es lo que te dice Estados Unidos que tienes que reportar. No solamente a veces es declarar impuestos, a veces solamente es reportar. Por ejemplo, cuentas bancarias en el exterior. Eso es fundamental. ¿Empresas que no tienen movimiento? También tienes que reportarlas, sin movimiento. Mira. Sin movimiento, pero se reporta. Se igual. reportan. Ok. Y lo otro, las cuentas bancarias corren por 2 vías. Una información al IRS y otra información al Tesoro, al Departamento del Tesoro, que es el famoso reporte de FinCEN, que es muy importante que se haga, porque las multas son muy grandes. Si es que uno, por omisión, porque nadie te lo dijo, porque tu contador ¿Y qué pasa? no te Perdón, comentó. Denise, ¿qué pasa si alguien no tiene el dinero para pagar sus tasas? ¿Hay algún sistema de pago o puede tener algún problema, puede caer preso? No, ¿Qué mira, es lo que puede pasar con una persona que no lo tiene? Si es que tú haces tu declaración de impuestos y no tienes el dinero suficiente para poder pagar lo que tengas que pagar, Ujú. tú puedes solicitarle al IRS que si es que te puede aceptar un pago en cuota. Ok. O sea, y generalmente lo aceptan. Lo importante es pagar. Exactamente. Cómo lo pagues, da lo mismo. Lo Exactamente. importante es pagar. ¡Ay! Nos quedan tantos temas pendientes, Denise. Te juro que me encantaría hacerte miles de preguntas. Un último datito, un último Sí. consejo que les quieras dar a la gente. Lo más importante es que si van a venir a Estados Unidos, este es un país maravilloso, yo lo Sí, amo. yo también. yo también. Pero prepárense para llegar a Estados Unidos. Siempre traten de tener llamadas con profesionales, con abogados, con el contador, con realtor profesionales. Siempre, digamos, Empezar bien. asesórense de personas que en el fondo tengan un conocimiento y una experiencia en el área que ustedes necesitan orientación. Porque el que mi amigo me dijo, mi amigo lo hace así, de verdad, No que vale eso. generalmente no funciona. Y ahí es donde uno se puede meter en un problema que no queremos
tenerlo, digamos. fuera. Así es. Y acá los errores se pagan. Caros, Es verdad, exactamente. Sí, es verdad. Sí, Gracias, Denise. no, Muchas gracias a gracias, Denise. ustedes, Nos un quedó mucho agrado, para no. otro programa. Sí, sí. Lo Porque prometemos. seguro que nos van a mandar muchas preguntas para saber de este tema. Lo Sí. prometemos, nos juntamos una vez más. Después nosotros seguimos tomando ahora un cafecito. Sí, absolutamente. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre. Seguimos conectados como lo que hacemos semana a semana. Conectando USA, conectando gente, conectando experiencia, conectando vidas. Nos vemos el próximo episodio. Conectando USA fue presentado por Peachtree Group, PFS Realty Group, Saltiel Law Group, Estudio de Abogados Fernando Sokol.